El cobrador, Roque Espaillat, construyendo un nuevo destino. Hola, bienvenidos a mi canal. El surgimiento del movimiento Rescate Democrático bajo el liderazgo del Dr. Roque Espaillat, conocido como El Cobrador, representa una respuesta directa al descontento generalizado con los partidos políticos tradicionales en la República Dominicana. Este nuevo movimiento político se posiciona como una alternativa fresca y prometedora, capitalizando la frustración pública con las prácticas establecidas que han llevado a una creciente desigualdad económica. Este movimiento se está forjando con una plataforma que se define en oposición directa a las políticas y métodos de los partidos tradicionales. Su estrategia se basa en identificar y rechazar las prácticas que han contribuido al ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, prometiendo un enfoque radicalmente diferente en la gobernanza y la política económica. La propuesta del Dr. Espaillat se centra en la idea de decencia en la política, un concepto que resuena fuertemente en un electorado cansado de la corrupción y las promesas incumplidas. Esta organización promete transparencia, rendición de cuentas y un compromiso genuino con el bienestar de todos los dominicanos, no solo de las élites económicas. El apoyo popular se basa en la percepción de que ofrece una ruptura real con el statu quo. Mientras los partidos tradicionales son vistos como parte de un sistema que perpetúa la desigualdad, se presenta como una fuerza de cambio real. Promete políticas que abordarán directamente las necesidades de las clases media y baja, en lugar de favorecer a los ya privilegiados. El Dr. Espaillat y su partido están aprovechando el sentimiento generalizado de que todos los partidos tradicionales son lo mismo, ofreciendo una visión de una política diferente que podría realmente mejorar la vida de los dominicanos comunes. Esta narrativa de cambio y renovación tiene un fuerte atractivo emocional para un electorado que anhela ver una transformación real en su país. El cobrador está ganando terreno al prometer abordar problemas que los partidos establecidos han ignorado o exacerbado: la falta de oportunidades económicas para los jóvenes, la corrupción endémica, la falta de inversión en servicios públicos esenciales y la percepción de que el gobierno sirve principalmente a los intereses de los ricos y poderosos. Sin embargo, el desafío será traducir su retórica de cambio en políticas concretas y efectivas. Deberán demostrar que pueden gobernar de manera diferente y efectiva, manteniendo sus principios mientras navegan por las complejidades de la política y la economía dominicana. Los ideales del cobrador reflejan una tendencia global de movimientos políticos que desafían el orden establecido. Su éxito o fracaso podría tener implicaciones significativas no solo para la República Dominicana, sino también como un caso de estudio para movimientos similares en otros países que buscan romper con los patrones políticos tradicionales y abordar la creciente desigualdad económica. El patrón de endeudamiento y carga fiscal que han seguido los partidos tradicionales ha llegado a un punto crítico, generando una creciente conciencia y descontento en la población dominicana. Este modelo, repetido durante décadas, ha creado una situación insostenible donde el país acumula deudas masivas sin que se traduzcan en mejoras tangibles para la mayoría de los ciudadanos. Los gobiernos sucesivos han recurrido sistemáticamente al endeudamiento como solución a corto plazo para financiar sus promesas y mantener la apariencia de progreso. Sin embargo, esta estrategia ha demostrado ser una espada de doble filo. Por un lado, permite la inyección inmediata de recursos, pero por otro, hipoteca el futuro del país y de sus ciudadanos. Lo más preocupante es que estas deudas, en lugar de invertirse en proyectos de desarrollo sostenible o en mejorar servicios básicos como salud y educación, parecen desvanecerse sin dejar rastro visible de beneficios para la población. Este fenómeno alimenta las sospechas de corrupción y malversación de fondos a gran escala. Para agravar la situación, los mismos gobiernos que contraen estas deudas implementan reformas fiscales y aumentan los impuestos, trasladando efectivamente la carga del pago a los ciudadanos comunes. Esto crea un ciclo perverso donde el pueblo se ve obligado a pagar por decisiones en las que no tuvo voz y de las que no ve beneficios claros. La falta de resolución de problemas nacionales fundamentales, como la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios de salud de calidad y la educación deficiente, se vuelve aún más frustrante en este contexto. Los ciudadanos se preguntan, con razón, dónde está yendo el dinero de sus impuestos y de la deuda nacional si los problemas básicos persisten y en muchos casos se agravan. Sin embargo, hay un rayo de esperanza en medio de esta situación desalentadora.
El pueblo dominicano está despertando, abriendo los ojos ante estas prácticas que han sido normalizadas durante demasiado tiempo. Hay un creciente cuestionamiento sobre la legitimidad de este sistema y una demanda cada vez más fuerte de cambio real. Este despertar colectivo se manifiesta en diversas formas, desde el aumento de la participación ciudadana en debates públicos y movimientos sociales, hasta el apoyo a nuevas alternativas políticas que prometen romper con este ciclo vicioso. La pregunta ¿hasta cuándo? Resuena cada vez más fuerte en la sociedad dominicana. Hay una sensación generalizada de que se ha llegado a un punto de inflexión donde continuar por el mismo camino ya no es una opción viable. La gente está exigiendo transparencia, rendición de cuentas y un uso responsable y efectivo de los recursos públicos. El desafío ahora es canalizar este descontento y despertar colectivo hacia un cambio constructivo y duradero. Se necesita una transformación profunda en la forma en que se maneja la economía y la política del país, una que priorice genuinamente el bienestar de la mayoría sobre los intereses de unos pocos. El pueblo dominicano está demostrando que ya no está dispuesto a ser un espectador pasivo de su propio destino. La conciencia de que no podemos seguir así está sembrando las semillas de un cambio potencial. El futuro dependerá de cómo esta energía y demanda de cambio se traduzcan en acciones concretas y en una nueva forma de hacer política y manejar la economía nacional. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo, suscríbete a mi canal. Gracias.